Amigos de la virtualidad, amigos que siguen este canal de YouTube Dulimatura, espacio para la divulgación, visibilización y disfrute de la literatura regional del departamento del Tolima, tengan ustedes un muy buen día. Les saludo de parte del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, desde el Taller de Literatura y Escritura Creativa Hugo Ruiz Rojas. Volvemos a la poesía, volvemos a la palabra poética, esta vez de la mano de un escritor que viene posicionando una voz interesante, una forma particular de hacer poesía y que en días recientes obtuvo el Premio Municipal de Estímulos en la categoría de poesía. Hablamos del escritor Ricardo Torres Correa. Ricardo Torres nace en el municipio de Ibagué en el año 1973. Es conocido en el ámbito artístico y cultural por desarrollar labores investigativas ligadas al periodismo. Es un escritor que incursiona entonces en estos ejercicios investigativos junto con la editorial Pijao, con la cual es coautor de libros como Protagonistas del Tolima siglo XX, Músicos del Tolima siglo XX y de la Enciclopedia Cultural del Tolima, libros publicados en 1995 y en el año 2002. Como escritor de textos investigativos, es autor el libro Salón Tolimense de Fotografía, 21 años de historia, publicado en el 2011, y también del libro Tolima, 150 años de historia. Este es un libro investigativo también publicado en el año 2011. Recordar que Ricardo Torres también hace presencia constante en las emisoras, en los programas radiales y televisivos de la ciudad, y que dirige algunos de ellos, o dirigió en el caso de Voces y Huellas, un programa con la arquidiócesis de la capital tolimense. Junto con Carlos Pardo Viña tiene el programa Café Babelia, que se transmite a través de la emisora de la Universidad del Tolima, Tu Radio. Ricardo Torres ha incursionado en el mundo de las escrituras digitales a través de un blog denominado Recortes de Familia, un blog en el que explora la infancia, en el que explora estas semblanzas de pasado para, a través de variadas circunstancias y personajes, dialogar un poco con su memoria, con su recuerdo y con la conciencia que él tuvo de lo que significó vivir esos momentos ya desde el punto de vista de un adulto. Entonces, bien interesante esta propuesta digital. Este año, Ricardo Torres resultó ganador de la convocatoria de estímulos municipales del Premio de Poesía Juan Lozano y Lozano, con una reunión de 15 poemas que articula bajo el título Todos los Nombres, aspecto que nos liga inmediatamente a referentes de tipo intertextual. En entrevista vía telefónica con él, nos confiesa que como el premio tenía el ítem de participación de no superar los 15 textos poéticos, él quiere redondear esta cifra, aumentarla, para consolidar una propuesta mucho más rica, dentro de la cual, por supuesto, dialogando, me confiesa, me cuenta que el nivel intertextual es bastante importante, es un hilo conductor dentro de su trabajo, puesto que revalorar, de algún modo hacer variaciones, apropiarse del discurso poético de otros para reformularlo, es una de las apuestas de la escritura del siglo XXI. Aunque Ricardo Torres ha sido creador de los libros del Salón Tolimense de Fotografía y de Tolima 150 años, ambos publicados en el 2011,
No fue sino hasta el 2016 que publicó su libro Los días perdidos, prosa poética, del cual hablaremos el día de hoy, porque es un libro que tiene la particularidad de mezclar un universo narrativo con una propuesta poética. Y precisamente es muy acertado el hecho de que en la portada del libro el mismo Ricardo Torres nos anuncie que se trata de prosa poética. Una serie de poemas, de 65 poemas que nos llevan a detenernos en algunas circunstancias casi fotográficas de la, digamos que de la mirada del poeta Ricardo. Son miradas algunas hacia afuera, hacia lo que él contempla, y otras hacia adentro, hacia su sensibilidad. De este libro, Los días perdidos, hemos hablado con muchos autores de poesía de aquí del departamento y de la región, porque es de esos libros que de cierto modo hibridan los géneros literarios y lo hacen de una manera que despierta interés en el lector. El hecho de mezclar la poesía en prosa con la prosa poética y terminar por presentar una propuesta que alcanza estos niveles literarios que hacen de sus textos pequeñas fotografías, pequeños fotogramas a los que asistimos con gusto para detenernos un poco en la mirada del autor que explora no solo algunas reflexiones sobre lo que significa habitar en la ciudad de Ibagué, vivir en el contorno de estas montañas, alrededor de unas tradiciones y de unos aspectos socioculturales particulares, sino que explora la interioridad propia de quien vive en estos entornos para retratar un poco la circunstancia vital que compromete la contemporaneidad de una mirada anclada en muchos aspectos del pasado de la infancia, pero sopesada en el ejercicio cotidiano de vivir. También encontramos en la poesía de Ricardo Torres, en esta propuesta de Los días perdidos, prosa poética, la interioridad, la incertidumbre, estos halos negros que acompañan el ejercicio vital a través de la pregunta, a través de no tener un asidero, de no tener un propósito definido. Y en eso la voz poética naufraga. De algún modo entendemos que hay un sino de una transversalidad que marca este poemario y que nos lleva a pensar en que hay un dejo de frustración que solo la palabra poética es capaz de revelarnos. Hay una hondura que se pierde en esos rincones oscuros de la conciencia de quien sabe que solo a través de la escritura podrá purgar algunos de estos elementos que trastocan la cotidianidad del sujeto y su devenir en el mundo. Poemas como Soles Negros, poemas como Tiempo de Lunes, poemas como Recuerdos de segunda mano van en esa línea en la que el autor explora también digamos que los hálitos envenenados de la palabra, si estos lugares a los que la palabra puede llegar con poca luz, pero que de algún modo iluminan estos recovecos de la conciencia que no quieren quedar allá anquilosados, quietos, sino que quieren de algún modo revelarse. Del libro Los días perdidos de Ricardo Torres Correa, leo entonces para ustedes el poema titulado Sabores envenenados. Ha vuelto el áspero sabor de la derrota, el dolor que con su mueca paraliza el mundo. Su espeso líquido se disuelve en las aguas subterráneas que envenenan mi cuerpo. Lo arrastran por sucios y angostos canales río arriba hacia el nacimiento del olvido. Y una vez allí siento por primera vez que algo se está pudriendo en la punta de mi lengua.
algo que estuve a punto de decir y no dije. Esas palabras, remedio del mundo conocido, se deshacen al contacto con el aire, caen sin remedio en el abismo sin memoria y en silencio. Mi boca solo reconoce el sabor de la derrota, mi boca calla, mi boca guarda que no es lo mismo, intenciones lastimadas por las promesas. Vemos en este poema de Ricardo Torres la representación de una voz poética que no encuentra ni rumbo ni asidero, pero que sí puede reconocer que hay elementos de derrota propios de la hondura, propios de la entraña, que lo hacen parecer signado para evitar momentos de frustración en los que precisamente no puede ni siquiera asistirnos la palabra. Este poema de Ricardo Torres, que nos muestra que a pesar de que la escritura es una manera de hacer catarsis, que es una manera de exorcizar, como diría Cortázar, estos demonios internos, que es una manera de purgar los miedos, las frustraciones, los temores más profundos, no siempre su efecto resulta positivo, sino que en este caso termina por demostrarle a la voz poética que está asignada a habitar espacios de derrota. Por eso el título, Sabores envenenados, nos lleva en esa dirección de la lengua magra, que no es capaz de hilar un elemento que cure su honda frustración, su pérdida, su desazón como sujeto dentro de la cotidianidad. Este poema nos invita entonces a pensar en estas circunstancias densas, negativas, oscuras, que todos los sujetos tenemos que experimentar en algún momento de nuestras vidas, y entender que a pesar de que se entienda que la literatura, que la palabra poética es una manera de hacer catarsis y de purgar estos momentos de honda tristeza, puede que el resultado no sea del todo favorable, sino que venga a confirmar que hemos sido tallados para la derrota. De manera entonces que la invitación es a consultar la obra poética de Ricardo Torres Correa, esta prosa poética que de algún modo nos presenta la hibridación genérica para construir nuevos sentidos en la palabra, para que de algún modo comprendamos que en estas breves semblanzas narrativas existen aires de poeticidad que nos ligan a la infancia y al devenir del hombre mientras recuerda. Les saludo de parte del Centro Cultural de la Universidad del Tolima y quedamos a la espera de todos los nombres. Este libro de Ricardo Torres, que ha sido ganador de la convocatoria de estímulos 2021, para que pronto lo podamos tener en nuestras manos y auscultar entre sus páginas esta propuesta intertextual que parece traer el poemario. Un saludo para todos desde la ciudad de Ibagué.